Muy buenos días, ¿cómo han estado? Bien, ¿qué les parece la escenografía? Realmente está muy bonita, les felicito, hermanos, por su trabajo, por su esfuerzo. Y yo creo que vamos a dejar esta cortina, la vamos a dejar yo creo que un buen tiempo. Me gustó, aparece muy bien ahí el faro, lo que representa la iglesia, el faro, y el paisaje está hermoso. Como dice ya nada más nuestro hermano Alejandro, ya nada más se oyen las olitas y las aves ahí volando. Les felicito, está muy, muy bonito. También doy gracias a Dios por las alabanzas que entonamos el día de hoy. El hermano Alejandro no sabe, pero si hay dos cantos preferidos míos, en lo personal míos, son los dos últimos que entonamos. Y el primero de ellos, el primero, que es a Dios sea la gloria, es el que a mí me quebranta. No dejo a veces de llorar con ese canto, porque pues es una realidad, hermanos, eso en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y si recibimos algún honor o algún favor o lo que sea, es por su gracia y su misericordia, y a Él, solamente a Él, sea la gloria, la honra y la alabanza, porque Él es el único que la merece, no nosotros. Y lo dice claramente el canto, todo lo hizo a través de su sacrificio, de su sangre en la cruz derramada por nosotros. Entonces, gracias a Dios por estas alabanzas, por estos cantos. Y bueno, en esta mañana brevemente me quiero tomar unos 5 minutos, a ver si es posible. Quiero comentarles brevemente, hermanos, el mundo se está cayendo en pedazos. Si ustedes siguen las noticias, no hay noticias buenas, todas son trágicas, catastróficas, y como decía hace un momento también nuestra hermana Abril, ella utilizó una palabra hace un momento, colapso. Dice, no hemos colapsado porque Dios ha estado con nosotros. El mundo está a punto de colapsar a nivel mundial. Quiero comentarles brevemente, naciones en conflicto por todo el mundo. Esta semana en Venezuela, Maduro dijo, si no gano las elecciones, más vale que la gente no salga a las calles, porque se va a derramar sangre. Él lo dijo, Maduro, porque quiere seguir ¿en dónde? En el poder. Y no solamente en Venezuela, muchas naciones están en conflicto por todo el mundo que tú voltees y veas. La economía mundial está en crisis, a punto de colapsar. La religión a nivel mundial en crisis. El cambio climático en crisis. Nos lo quieren meter ahora todo, que todo lo que está sucediendo en el mundo y que las muertes que está habiendo en algunos países y naciones es por el cambio climático. ¿Sabían ustedes que en España ya se cerraron parques? Los parques de diversión ya se cerraron. ¿Por qué? Porque está muriendo la gente y la culpa la tiene el cambio climático. Esta semana acaban de salir refugios en España donde la gente puede ir a esconderse para que no le dé insolación y no vaya a colapsarse a través del cambio climático. ¿Sí? Terremotos en Chile, erupción volcánica, nuevamente el Etna, el volcán más grande y más importante del mundo, nuevamente hace erupción en esta semana. La caída que sorprendió el día viernes, la caída de Microsoft, que trajo un apagón del sistema a nivel de las computadoras y paralizó aeropuertos, hospitales y algunos bancos. Gracias a Dios aquí en México no, pero a nivel mundial los aeropuertos estaban colapsados. Algunos hospitales y algunos bancos, sobre todo en Canadá, hubo crisis porque no podían hacerse transferencias ni compras. Los bancos estaban colapsados a raíz de la caída de Microsoft. Dicen que probablemente fue un ataque cibernético. Todavía no se sabe, ¿sí? ¿Y saben qué es lo más terrible, hermanos?
Israel el día de ayer bombardeó y atacó a Yemen, a los Hutis o Hutis. Israel ya tiene 3 frentes de guerra, con Gaza, Palestina, que todavía no terminan, ahí donde está Hamas, el Líbano, que también está ya atacó en semanas anteriores también al Líbano, y hay ataques ahí, y ahora con Yemen, ¿sí? Destruyó ayer básicamente 2 puertos de Yemen. Las escenas están impresionantes en las redes sociales de cómo se destruyeron estos 2 puertos. ¿Por qué? Porque por ahí los hutíes estaban atacando barcos israelíes, barcos americanos, barcos que llevaban víveres o que llevan armamento, que llevan cosas, los están atacando. Entonces la cosa, hermanos, está a nivel mundial impresionante. ¿Y saben qué? Todavía estamos a una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos en París. En medio de toda esta crisis que está habiendo a nivel mundial, el Comité Olímpico no ha parado ni ha detenido la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Qué podría pasar? No sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero puede ser que haya atentados en París. No lo sabemos, ¿sí? Esta semana también el atentado contra Donald Trump en Estados Unidos, ¿sí? Y ya se están saliendo videos, se está saliendo información de que no fue un solo tirador, sino que fueron 2 tiradores, ¿sí? Los que hubieron. Ya hay evidencias, ya hay información que está saliendo a la luz, ¿verdad? Y sobre todo el Partido Demócrata, que va perdiendo o que va muy abajo, ya hace a un lado a Biden y están por nombrar en estos días a quien va a ser el candidato por el Partido Demócrata a la presidencia. Todos creen y parece ser que pues va a ser una mujer, y la mujer que aparentemente tiene más porcentaje alto pues es la vicepresidenta ahorita, Kamala, que le dicen Kamala Harris. Y pues bueno, hay algunas profecías que no quisiera platicárselas, pero lo que viene y lo que va a estar en Estados Unidos va a estar calientito para el mes de noviembre, porque probablemente hay mucha posibilidad de que no dejen llegar a Donald Trump a la presidencia, porque no les conviene, ¿sí? Y hay muchos intereses detrás que probablemente o lo asesinan, lo terminan de matar, o probablemente le roban las elecciones, como ya lo hicieron hace 4 años. Y probablemente si eso sucede, cualquiera de las 2 cosas que sucedan, ya sea que lo traten de eliminar o le roben las elecciones, guerra civil en Estados Unidos. De veras, hermanos. Ya no lo anunciaron con una película precisamente que salió hace 3 meses atrás o 4 meses atrás. Se llama así, guerra civil en Estados Unidos. Entonces, hermanos, las cosas están, híjole, yo de veras me sorprendo, le doy gracias a Dios por el tiempo que nos ha tocado vivir y por todo lo que estamos viendo ahorita que acontece en el mundo, porque todo esto, hermanos, no está aislado, no son cosas aisladas, todo tiene una relación y todo se entrelaza, y todo esto son señales de los últimos tiempos, ¿sí? Pero bien, brevemente les quería compartir esto. Y pues hay tantas cosas que, bueno, me llevaría mucho tiempo aquí tratarlas de explicar. Pero bueno, vamos a nuestro tema en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en esta mañana vamos a continuar con el capítulo 3, en la segunda parte de nuestro tema, que tiene como título La Iglesia y su misterio revelado.
segunda parte. La iglesia y su misterio revelado, segunda parte. Y bueno, pues hermanos, me gusta molestarlos. Les invito a que nos pongamos de pie y abramos las escrituras en Efesios capítulo 3, versículos del 8 al 13, que es nuestro texto en esta mañana. Dice la palabra de nuestro Dios así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre vosotros los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Y en esta mañana, Padre, nos acercamos a tu gracia para pedirte que tú tengas a bien hacernos entender en esta mañana ese misterio del evangelio que debemos nosotros de llevar a cabo como hijos tuyos, que debemos de cumplir con la responsabilidad que tú nos has dado, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de ti con respecto al misterio del evangelio. Ayúdanos a entenderlo en esta mañana, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? La semana pasada, mis hermanos, vimos con respecto al misterio revelado, el cual no se había dado a conocer a los hijos de los hombres. Vimos dos cosas: quién era el prisionero del misterio y quién era el apóstol Pablo, según los versículos del 1 al 4 y versículo número 7. En segundo lugar, vimos cuál era el plan del misterio, y este plan consistía en que sería revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Versículos 5 y 6. En esta mañana, continuando con nuestro tema acerca del misterio revelado, veremos la responsabilidad de dicho misterio. Tú y yo tenemos una responsabilidad, así como la tenía el apóstol Pablo, y lo vamos a ver en esta mañana, la responsabilidad a través de dicho misterio. Y en esta mañana vamos a ver tres cosas básicas con respecto a esta responsabilidad. En primer lugar, vamos a ver la responsabilidad de predicar el misterio, la responsabilidad de la predicación del misterio. Versículo 8 y 9. En segundo lugar, vamos a ver la responsabilidad del propósito del misterio, la responsabilidad del propósito del misterio, versículo 10 y versículo 11. Y en tercer lugar y último, vamos a ver la responsabilidad del privilegio del misterio, la responsabilidad del privilegio del misterio, versículos 12 y 13. Así pues, vayamos a nuestro primer punto: la responsabilidad de la predicación del misterio. Y dicen los versículos 8 y 9: a mí, ¿a quién? A Pablo, es el que está escribiendo. Y esa expresión mí se refiere a Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿a quién? A Pablo, me fue dada esta gracia de ¿qué? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y además de aclarar a todos
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Recordemos, mis hermanos, que en el versículo número 7, el apóstol Pablo señala que él fue hecho ministro del evangelio de Dios por el don de la gracia de Dios. ¿Por qué? Por pura gracia. Dios lo llama, lo escoge, lo tenía ya escogido desde antes de la fundación del mundo, pero en el camino a Damasco, Hechos capítulo número 7, lo llama Dios, ¿sí?, para que él sea el portador del misterio del evangelio por pura gracia. ¿A quién? A los gentiles. Ahora aquí, en este versículo 8, él reitera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Vean cómo se considera el apóstol Pablo, ¿sí? Dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Él no anda fanfarroneando, él no anda presumiendo: tengo doctorado en esto, o estuve en el seminario tal, o en el esto. No, él no anda fanfarroneando ni sacando credenciales, como hoy día muchos lo hacen. Dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este favor. ¿Cuál? De anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La responsabilidad más grande, mis hermanos, del apóstol Pablo era servir a sus hermanos en la fe, era dar su vida en servicio con fidelidad y de conformidad con el don de la gracia que había recibido de parte de Dios, que le había sido dada según la operación del poder de Dios. Es decir, Pablo tenía la encomienda, mis hermanos, y la responsabilidad de proclamar, de predicar el evangelio mediante el poder de Dios y no del hombre. Vuelvo a repetir: Pablo tenía la encomienda y la responsabilidad de predicar el evangelio mediante el poder de Dios y no del hombre. Veamos nosotros Primera de Corintios, vayamos a nuestro primer pasaje, Primera de Corintios capítulo número 9, versículos del 16 al 23. Primera de Corintios 9, del 16 al 23. Pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare ¿qué? El evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido ¿qué? Encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Y esto lo comenté la semana pasada, porque fue un texto también con el cual concluíamos el mensaje de la semana pasada. El apóstol Pablo, ¿sí?, compartió, anunció el evangelio gratuitamente, no como hoy día muchos predicadores, ¿verdad?, o falsos predicadores lo están haciendo, que ponen primero tarifa. Pues mire, mi tarifa es de 50,000, y eso es poquito ya ahorita, para algunos. ¿Sabías eso? 50,000 pesos como tarifa si quieres que vaya a tu iglesia. ¿En serio? Si yo les dijera lo que algunos de los más grandes llegan a cobrar. Y vean, el apóstol Pablo aquí dice: gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa de ¿qué?
Y ahí lo dice nuevamente, y esto lo hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol Pablo tenía bien fijo su objetivo y su trabajo: anunciar el evangelio a judíos, a gentiles, a los que tienen ley, a los que están sin ley, ¿sí? Pero todo conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para ganar a aquellos para Cristo, a los perdidos, ¿sí? Vean Romanos, vamos a Romanos ahora, capítulo número 1, versículos del 13 al 17. Romanos 1 del 13 al 17. Dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Él quería ir a Roma a visitar a sus hermanos en Roma, pero había sido estorbado. Es decir, no había podido ir. Dice: para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué clase de fruto quería tener Pablo en Roma? ¿Una guayaba, un aguacate? No, fruto espiritual. Hermanos romanos salvos por el testimonio de Pablo y la predicación de la palabra de Dios a ellos, ¿sí? Es lo que está diciendo. Dice: a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, ¿sí? Soy ¿qué? Deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a ¿qué? A anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vean ustedes aquí, el apóstol Pablo estaba consciente de que el evangelio tenía el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A quien lo recibiese y lo escuchase, ¿sí? Porque cuando uno expone o predica la palabra de Dios, no es palabra nuestra, no es palabra de hombre, es la palabra de Dios que tiene el poder de convertir a las personas. La palabra de Dios no vuelve a Dios vacía. El llamado de Pablo al ministerio del evangelio, al igual que todas las otras cosas que recibió del Señor, fue por el don de la gracia de Dios, y nunca, mis hermanos, por sus capacidades humanas. Es decir, Dios nunca nos llama o nos escoge por nuestras capacidades humanas o nuestras cualidades personales. ¿Te imaginas si Dios nos escogiera por nuestras capacidades o por nuestras cualidades humanas? ¿Sí? La obra no sería obra de Dios, sería obra nuestra. Pero gracias a Dios, porque como dice también el apóstol Pablo y escribe, ¿verdad? Antes lo vil y lo menospreciado del mundo fue lo que escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, aquello de lo cual el mundo se jacta. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios en el ser humano, en aquel que es su siervo, su instrumento para su gloria. Lo cambia, lo transforma y lo utiliza para su gloria. La clave, mis hermanos, hoy día, para el conocimiento de un llamado divino, para que tú sepas si tienes el llamado de Dios a tu vida, en el presente, hoy día se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3. Donde el apóstol Pablo habla básicamente de ¿qué? De los requisitos para el pastor o el supervisor espiritual, diciendo primeramente que un hombre que anhela el obispado, si lo anhela, dice, buena obra desea. En ese caso de que haya un anhelo en su corazón de servir a Dios, dice, buena obra desea. Pero además es verificado ese llamado y aprobado por quienes le conocen como una persona irreprensible, según los versículos del 1 al 7 de este capítulo. De modo, mis hermanos, que el llamado presente está conectado básicamente, en primer lugar, con el deseo de servir.
Dios pone en el corazón de sus hijos, en el corazón de sus siervos, en el corazón de sus instrumentos, primeramente el deseo de que sirvan a Dios. Y en segundo lugar, se afirma enérgicamente ese deseo del hombre que tiene en su corazón con una vida piadosa en ese instrumento. Se tiene que reflejar una vida piadosa. ¿Qué significa la palabra piadoso? La palabra piadoso lo único que significa es vivir cerca de Dios. Es un hombre que vive cerca de Dios, conociéndole, amándole, orando en secreto delante de Dios. Ese es un hombre piadoso que vive cerca de Dios. Dicho en otras palabras, mis hermanos, Dios llama por medio de un deseo personal, en primer lugar, y la verificación o la validación de la iglesia, porque ven en ese hombre que es un hombre piadoso, que es un hombre que verdaderamente ama a Dios. Entonces, el testimonio de ese hermano viene a través también de la validación de la iglesia, es decir, la iglesia lo aprueba. Yo recuerdo, mis hermanos, que cuando yo le entregué mi vida al Señor fue a los 15 años de edad. El Señor llegó a mi corazón a los 15 años de edad. A los 17 años, 2 años después, yo ya tenía ese deseo en mi corazón de servir a Dios a través de la proclamación de su palabra. Porque yo veía a mis líderes, en aquel tiempo, a mis líderes espirituales, cómo predicaban la palabra de Dios. Y yo decía, Señor, yo anhelo eso, yo quiero servirte. ¿Sí? Fue hasta los 29 años, que fui llamado y confirmado por la iglesia al ministerio de tiempo completo. Llevo 35 años sirviéndole a Dios en el ministerio que me ha encomendado, la proclamación de su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y como se los decía ayer a unos hermanos con los cuales estábamos comiendo, ya prácticamente cenando, se hizo una comida muy larga el día de ayer. Tuve la bendición de estar con 2 matrimonios que uno de ellos lo conozco desde hace 37 años atrás. 37 años atrás lo conozco. Nos invitaron ayer a comer a mi esposa y a mí. Y también otro hermano que también estuvo con nosotros en la iglesia, otro matrimonio. Y les compartí el día de ayer porque me estaban dando el testimonio de un pastor colega mío, muy cercano en un tiempo, de lo que ha pasado en su vida últimamente. Y yo le decía a este hermano, pues, qué triste es lo que me platicas, qué triste. Yo no sabía eso, da tristeza. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo le decía a este hermano, a estos 2 matrimonios, le decía, así yo me quede con uno en la iglesia, con una persona en la iglesia, pero que sea fiel a la palabra de Dios, porque mis convicciones personales no las voy a cambiar nunca. Y yo tengo que predicar, ¿sí?, lo que dice la Escritura. Les guste o no les guste, les caiga o no les caiga, yo tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Y así me quede con uno. ¿Sí? Porque hoy la iglesia se ha vuelto tolerante al pecado. Al pecado. Me decían que este hermano, muy brevemente, pues acostumbrados en aquella época y en aquellos años de atrás a hacer retiros matrimoniales, seminarios de retiros matrimoniales, pues él también los empezó a hacer con su grupo y su iglesia, ¿sí? Y se iban de retiro matrimonial, pero les permitía a los hermanos ahí en el hotel irse a la barra y a la barra libre, y no les decía nada, no les exhortaba ni les decía nada. Por eso también a él le pasó lo que le pasó. Y no quiero entrar en detalles con lo que le pasó, porque es vergonzoso y triste.
¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos un llamado, y el llamado que Dios nos dio debemos de cumplirlo con responsabilidad. Proclamar la palabra de Dios, ¿sí? Anunciar la palabra de Dios. Y vean, el apóstol Pablo continúa diciendo: a mí, que soy el más que pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Aunque él fue un apóstol y sobre todo un hombre elegido de manera muy especial de parte de Dios para ser ministro de los misterios del evangelio, el apóstol Pablo se consideró a sí mismo como el más pequeño, no como el más grande, sino como el más pequeño de todos los santos. Dicha expresión, mis hermanos, aquí es comparativa, pero no se trata de una falsa humildad, sino de la apreciación justa y honesta que el apóstol Pablo hace de sí mismo. Él no anda fanfarroneando, ni creyéndose la última papa en el desierto o la última Coca-Cola en el desierto. ¿Sí? Él se compara con sus hermanos y dice: yo soy el más pequeño de todos los santos. Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál debe de ser el concepto que tú y yo debemos de tener de nosotros mismos? Que no nos creamos superiores a los demás hermanos, a nadie. Y si te vas a comparar con alguien, compárate con Jesucristo. ¿Y a dónde vas a ver si le llegas? Yo decía la semana pasada, no le llegamos ni al dedo meñique de sus pies. Pero sí nos gusta como seres humanos andarnos comparando el uno con el otro. El que piensa que esté firme, mire que no caiga. Porque cuando te empiezas a comparar y a creer que eres más que el otro, cuidado, estás dando tus primeros pasos para tu caída. Pablo declaró sin duda alguna, sin lugar a equívocos, que solo por la obra de la gracia divina había sido perfeccionando en su vida en cuanto a santidad y amor. Santidad para con su persona y amor para con sus hermanos y la iglesia. Y aún al final de su vida se seguía considerando, fíjate, esto es lo que me gusta del apóstol Pablo también, lo que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15. 1 Timoteo 1, 15. Él se consideraba como el primero de ¿qué? De todos los pecadores. El primero de todos los pecadores. Wow. Ahí sí se pone en primer lugar. Dice: yo ocupo el primer lugar entre todos los pecadores. ¿Y saben qué, mis hermanos? Yo también. Yo también. El que diga que no tiene pecado es porque ¿qué? Porque no le ha amanecido. Todos somos pecadores y seguimos pecando, hermanos. A veces no lo queremos hacer, pero nuestra carne, nuestros deseos, los cuales a veces alimentamos, nos hacen caer. Y aquí el apóstol Pablo, vean, él se considera a sí mismo como el primero de todos los pecadores. Por otro lado, mis hermanos, el apóstol Pablo está compartiendo también a sus hermanos efesios las inescrutables riquezas de Cristo, que incluyen todas sus verdades y todas sus bendiciones. Todo lo que es de Cristo y tiene, también se los comparte a sus hermanos y les dice: también es de ustedes. También esto que pertenece a Cristo es de ustedes. El propósito, mis hermanos, de todo siervo de Dios, de todo predicador, es declarar esas riquezas y contar a los creyentes, a los hermanos en la fe, cuán ricos somos en Cristo Jesús. Porque Cristo no solamente nos llama, sino que también nos da todo en abundancia, mis hermanos, para que lo disfrutemos.
Y no me estoy refiriendo a cosas materiales, porque luego muchos dicen, ay, es que yo no tengo coche, a mí me falta un coche, y le están pidiendo un coche a Dios. Ay, yo no tengo casa. Pues no es malo que le pidas un coche, y no es malo que le pidas una casa, no es malo que le pidas a Dios un trabajo si no lo tienes. Pero las riquezas que Dios nos ha dado, más que nada son riquezas espirituales. ¿Qué tipo de riquezas? Por ejemplo, vean ustedes, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad para con nosotros. Riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Romanos 2:4. Las riquezas de sabiduría y de ciencia. Dios nos ha dado riqueza de sabiduría y de ciencia. Romanos 11:33. Las riquezas de su misericordia y de gran amor. Dios ha sido misericordioso y nos ha llenado de su amor. ¿Para qué? Para que nosotros también aprendamos a ser misericordiosos y demos amor a los demás. Efesios capítulo 2, versículo 4. Las riquezas de su gloria. Efesios capítulo 3, versículo 16. Las riquezas de su provisión de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Las riquezas de su certeza y pleno entendimiento. Las riquezas de su certeza y pleno entendimiento. Colosenses 2:2. Las riquezas de su palabra abundante. ¿Ven? Dios nos ha dado palabra abundante. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y aún, por si fuera todo esto poco, las riquezas por el vituperio de Cristo. Sí, hay riqueza para aquellos que son vituperados por causa de Cristo, por causa de su testimonio y de la obra del Señor. ¿Dónde está esto? Hebreos capítulo 11, versículo 26. Yo te pregunto entonces, ¿cuántas de todas estas riquezas en Cristo son tuyas? ¿Cuántas? Es por ello que el apóstol Pablo, en tono triunfante, nos recuerda: vosotros, ustedes, estáis completos en Él, en Cristo. Colosenses 2:10. Pablo dice eso. Estamos ya completos en Cristo. Entonces, si estamos completos, pregunto, ¿qué te hace falta? ¿Sabes qué te hace falta? Disfrutar las riquezas. Disfrútalas. A veces nos quejamos, hermanos, de nuestra situación, de nuestra carencia que tenemos a veces, cuando Dios nos ha dado todo. Y nos quejamos, ¿sabes por qué? Porque no hemos aprendido a disfrutar lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Al escudriñarla, al atesorarla, al creerla, al hacerla mía, esa promesa. Segundo punto, la responsabilidad del propósito del misterio. La responsabilidad del propósito del misterio. Para que la multiforme, versículos 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El propósito de que Dios revele el misterio de la iglesia es, ¿saben cuál? Que la multiforme o la múltiple, eso es lo que significa multiforme, la múltiple sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, en otras palabras, a los ángeles. A los ángeles. Dicho en otras palabras, Dios ha traído a la existencia la iglesia con el único propósito de manifestar su gran sabiduría a los ángeles, tanto a los santos como a los no santos, a los caídos también. Nosotros sabemos que hubo ángeles caídos, ¿sí? Bueno, todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Según el apóstol Pablo, él prosigue a explicarlo. Todas las cosas que Dios ha hecho, mis hermanos, siempre han tenido el propósito último de dar gloria a Él. Todo lo que Dios hizo, lo hizo con el propósito de que todo eso que fue creado diera gloria, honra y alabanza a su Creador, al que lo hizo.
Así como Pablo lo declara, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Vean lo que dice. 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solamente hay un Dios, solamente hay un Padre, del cual proceden todas las cosas, nosotros somos para Él, hay un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas son para Él y por medio de Él. Además, vean ustedes Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Todo. ¿Para qué? Para que le alabe. ¿Y saben qué? El ser humano se ha vuelto en contra de Dios. Mejor las aves, ¿sí? Mejor los animales alaban a Dios que el ser humano. Por eso yo me gozo al oír ese canto que es mi preferido. A Dios sea ¿qué? A Él sea la gloria, mis hermanos. Él es el único que la merece. El propósito supremo de la iglesia, escucha bien esto, el propósito supremo de la iglesia no es tanto el hecho de salvar almas. Y no me malentiendan, ¿sí? Y no me malentiendan. Es una de las cosas que la iglesia debe de hacer, proclamar la palabra de Dios para que otros se salven. Pero el propósito de la iglesia básicamente es glorificar a Dios mediante la manifestación de su sabiduría. El propósito principal de la iglesia es darle la gloria al que la merece. Y hoy día se le está robando la gloria a Dios. Y quiero decirte una cosa, ¿sí? Dios nunca comparte su gloria con nadie. Con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Él es un Dios celoso. Él merece toda nuestra gratitud, toda nuestra adoración. La pregunta es, ¿se lo estamos dando? ¿Estamos cumpliendo con eso? La iglesia no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. Y el fin es que Dios sea glorificado, exaltado. ¿Qué es lo que vamos a hacer allá en la eternidad, en la presencia de Dios? Por eso dicen algunos, ¡ay, qué aburrido! Vas a llegar al cielo y te van a decir, pásele y tenga aquí su guitarrita o su violín o su arpa o su flauta y pase a cantar. Qué aburrido estar alabando a Dios por la eternidad. Hermanos, va a ser algo impresionante. Impresionante estar ante la presencia de Dios y ver a la multitud vestida de ropas blancas, a todos los santos, alabando y glorificando al único que merece nuestra adoración. Vean lo que dice el Salmo. Vamos al Salmo 148, libro de los Salmos. Vean este Salmo, Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra.
los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alaben todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¡Wow! ¿Quién está fuera de alabar el nombre de Dios según este salmo? Nada ni nadie. Todos están ahí metidos. La tierra, el cielo, los astros, los árboles, los animales, el ser humano, los reyes, los gobernantes. Y pregunto, hoy en día, ¿está sucediendo eso en la tierra? Todo lo contrario. Vean el caos, se los acabo de describir hace un momento. El caos tremendo que hay en el mundo. Wow. Vean ahora Hebreos 1:6. Vean Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿quién es el primogénito? ¿O de quién se está hablando aquí? Jesús. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito a Jesús en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y no fue lo que sucedió? ¿No se cumplió esta porción de las Escrituras cuando Jesús nació? ¿Quiénes fueron los primeros que lo adoraron y alabaron cuando fue introducido en la tierra? Los ángeles. Los ángeles. Que fueron luego y dieron las buenas nuevas a los pastores. Y luego vinieron los pastores y ya algunos a adorarle. Luego vinieron los reyes o los personajes, los sabios del oriente, ¿sí? Que bueno, no eran reyes, eran sabios del oriente. ¿Vinieron a qué? A adorarle. A adorarle. Los ángeles, mis hermanos, pueden ver el poder de Dios en la creación. Pueden ver la ira de Dios en el monte Sinaí. Pueden ver el amor de Dios en el Calvario. Pero por encima de todo, ven su multiforme, es decir, multicolor y multifacética sabiduría que ha sido dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Tú sabes lo que los ángeles están viendo ahorita? Están en la presencia de Dios. ¿Sabes lo que ven? Ven la multiforme, el multicolor de la sabiduría de Dios que ha sido dada a conocer por medio de la iglesia. Lo ven, por ejemplo, los ángeles, tomando a judíos y a gentiles, a esclavos y a libres, a hombres y a mujeres, todos los cuales le clavaron a él en una cruz, es decir, al Mesías. Y eran solo dignos del infierno esas personas. Y les convierte mediante esa misma cruz de muerte en un solo cuerpo espiritual en Jesucristo. Y esto lo ven los ángeles. Le ven derribando toda barrera y todo muro de división para establecer como un solo hombre a todos los creyentes en una unidad indivisible, íntima y eterna, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos los demás creyentes, también ellos, los ángeles, los ven. Creyentes de otros tiempos y a través de otras circunstancias que atravesaron y vivieron. Ellos ven todo eso. Por eso dice en Lucas capítulo 15, versículo 10, vean lo que dijo ahí Jesús, Lucas 15, 10, y esto lo ven los ángeles también. Hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Por un qué? Por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en el corazón de los ángeles, ¿sí? O en la presencia de los ángeles y en la presencia de Dios también. ¿Cuándo? Cuando ven a un pecador arrepentido. ¿Y esto trae qué?
alabanza y gloria a Dios. ¿No hay gozo también en nosotros cuando vemos que uno de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, que le entregan su vida al Señor? ¿No hay gozo? ¿No te gozas? Pues ve, gozo también en los ángeles, gozo en Dios. En el salón de clases del universo, mis hermanos, en el salón de clases del universo de Dios, Dios es el profesor, los ángeles son los estudiantes, la iglesia es la ilustración y el tema es la multiforme sabiduría de Dios. Wow. ¿Sí? Tercer punto y último, la responsabilidad del privilegio del misterio. La responsabilidad del privilegio del misterio. Versículos 12 y 13. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Según estos versículos, ¿cuál es la responsabilidad del privilegio del misterio? Que tenemos ahora, ¿sabes qué? Seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Ahora tenemos una entrada a la presencia de Dios. Antes no se podía. Había un ¿qué? ¿Qué había? Un velo que impedía pasar al lugar santísimo, del lugar santo al lugar santísimo. Y esto nada más se podía hacer una vez al año a través del sumo sacerdote. Y ay de él si entraba ¿qué? En pecado, porque caía muerto. Y ahora, ¿sabes qué? Ese velo se rasgó, se rompió. Y no de abajo hacia arriba. Si se hubiera roto de abajo hacia arriba, eso simbolizaría que fue el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Pero es Dios el que lo rasgó de arriba hacia abajo, porque es Dios el que abre ¿qué? La puerta, el acceso. ¿Para qué? Para que ahora vengamos ante su presencia y tengamos entrada, como dice aquí, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Al haber depositado nuestra fe, mis hermanos, en Jesucristo, podemos ahora con toda libertad acercarnos a Dios y participar de todas las riquezas insondables del cielo. Riquezas que Pablo les dice a los efesios gentiles que ahora también son suyas, por su fe también en Cristo Jesús. Pablo, mis hermanos, está ahora diciendo que toda persona que se acerca a Cristo con fe puede venir delante de Dios en cualquier momento, teniendo la seguridad y el acceso con confianza de que Dios te escucha, te oye. Y en cualquier momento tú te puedes acercar. No tienes que esperar al siguiente domingo para acercarte a Dios. No. Tú lo puedes hacer en tu casa, en tu trabajo, en el coche. ¿Sí? Te puedes acercar a Dios en oración sabiendo que Él te escucha. Que tienes ese acceso con confianza para estar delante de Él. Yo recuerdo que cuando cuando yo nací en Cristo, y la primera iglesia donde asistí durante 7 años que estuve ahí, se acostumbraba, hermanos, ahí, yo no sé si todavía lo sigan haciendo, no sé, porque yo una vez que salí después de 7 años ahí, jamás me he vuelto a parar en ese lugar, pero yo recuerdo que en esa iglesia estaba así más alto, el podium, el púlpito y todo, y había aquí al frente un altar, donde a la hora que llegaras, a la hora que entraras al servicio de la iglesia, si llegabas 10 minutos
después de que ya había empezado, o 15 minutos en el momento de las alabanzas, todos llegaban al altar, se hincaban y oraban ahí delante de Dios y luego pasaban a su lugar. Era como una costumbre, ¿sí? Pero así se hacía ahí. ¿Lo recuerdas, mi amor? Así se hacía, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, porque ahora tenemos entrada y acceso. No te necesitas esperar dentro de 8 días y llegar a la iglesia y postrarte no. Vean lo que dice Hebreos capítulo 4 versículos 15 al 16. Es un privilegio que Dios nos ha dado como iglesia, como parte de su iglesia y de su cuerpo. Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pregunto, ¿tú has alcanzado misericordia? ¿Has alcanzado gracia delante de Dios? Sí, si no, no estarías aquí. ¿Sí? Pablo, mis hermanos, nos insta, nos invita a no ser frívolos ni irreverentes, sino ser humildes para acercarnos al Señor con un corazón honesto y abierto, con libertad para hablar delante de Él y asimismo con esa libertad de espíritu acercarnos con nuestras peticiones, con nuestras oraciones. La expresión que el apóstol Pablo utiliza aquí, acceso con confianza, equivale básicamente a una certidumbre carente de todo temor al rechazo. Simple y sencillamente porque ahora pertenecemos por completo al Señor. Es decir, o dicho en otras palabras, tú debes de tener la certidumbre en tu corazón de que cuando vienes delante de Dios, Él no te va a rechazar. Él no te va a cerrar las puertas. Él no va a ser grosero contigo. Él está dispuesto a oír tu clamor. Y dice la palabra de Dios que antes de que salga la palabra de nuestros labios, Él ya la conoce. Pero Él quiere que nos acerquemos y le digamos: papito, necesito esto. Papi, gracias por lo que me diste. Papá, gracias por lo que has hecho por mí. Él se agrada. Así como tú te agradas. A mí me da mucho gozo cuando mis hijas estaban pequeñas, de que se acercaran a mí y me dijeran: papá, cómprame un helado. Era algo que les fascinaba a mis hijas. Y cuando me lo pedían, ¿qué creen que hacía? No, sácate, quítate, no estés dando lata. No, íbamos y le comprábamos el helado. Con el helado ellas se gozaban, se sentían felices. Yo me gozo cuando mis nietos se acercan y me piden algo. Abuelo, ¿me das esto? Me gozo. Así es nuestro Padre Celestial. Él se goza cuando nos acercamos delante de Él y le pedimos, conforme a su voluntad, nuestras necesidades. Él ya las conoce, pero Él quiere escucharnos. Él quiere que aprendamos a depender de Él. Vean ustedes Hebreos 10, 21 y 22. Hebreos 10, 21 y 22. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El apóstol Pablo, a la luz de tan gran privilegio, dice: pido además
que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es decir, en medio y por medio de toda circunstancia y adversidad que atraviese cualquier hijo de Dios, Dios obra y trae como resultado bondad, bendición y sobre todo gloria a nuestras vidas y gloria a su nombre también. Es decir, todo lo que te sucede en tu vida, bueno, malo, positivo, negativo, ¿sí? Todo sirve para dar gloria al nombre de Dios. ¿Qué? ¿Nada más vamos a dar gloria a Dios cuando todo marcha bien? ¿Cuando todo camina sobre hojuelas? En todo tiempo. Dice, gózate en todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Que mis sufrimientos por los cuales estaba atravesando el apóstol Pablo, cárceles, naufragios, ¿sí? Escasez, vituperios, ¿sí? Hay algo en la lista de Corintios, cuando él menciona todo lo que padecía por causa de Cristo, hay algo que a mí siempre lo menciono y me ha sorprendido. ¿Sabes qué? De todos los sufrimientos, dice, y aún hasta de falsos hermanos. Wow. Porque tú no sabes quién te va a traicionar o te va a dar la estocada por la espalda. Pero si era un brother, era un hermano, era mi mejor hermano, mi compañero de milicia. Y paz. Dice, wow. ¿Sí? Y él les está diciendo aquí, ¿saben qué? Que ninguno de los sufrimientos por los cuales yo estoy atravesando los desanime a ustedes, los agüite, ¿sí? Los haga que se alejen del evangelio y de Cristo. Porque alguno pudiera decir, mira, si ese que predica y que es el gran apóstol y esto, ve lo que le está padeciendo y sufriendo, pues ¿qué se esperará de nosotros? Mejor vámonos. Y el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Que ninguno de mis sufrimientos o angustias o necesidades a ustedes los desanime. Vean lo que dice Pablo en Romanos 8:18. Ya para concluir, vean Romanos 8:18. Tengo por cierto, dice él estaba seguro, es lo que está diciendo, estoy 100% seguro, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que todo lo que estoy sufriendo o por lo cual estoy atravesando, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tu consuegra, Javier, tú lo acabas de decir, acabas de compartir lo que ha sufrido, lo que ha padecido por este cáncer. ¿Y cuántos hermanos no hay así? Yo conozco muchos hermanos, yo he despedido hermanos que han muerto por cáncer. He despedido a un joven por SIDA, cristiano. Obviamente se contagió antes de venir a Cristo, pero le cobró la factura, su pecado. Pero él murió con una paz y consciente de que iba a la presencia de Dios porque sus pecados habían sido perdonados. Ningún sufrimiento, ninguno, sea cáncer, sea gastritis, sea una embolia. Bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Dice, ninguna de las aflicciones del tiempo presente son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo? Cuando estemos en la presencia de Dios. Lo que atravesó nuestra hermana Mayra el año pasado, hace un año ya. Si ustedes le preguntan, ella, si yo le digo o le pregunto ahorita, hermana Mayra, ¿estaría dispuesta a pasarlo otra vez? Pues lógico que diría, hermano, no sea masoquista o sádico, ¿sí? Claro que no, y no lo deseamos. Pero si ustedes le preguntan lo que padeció, lo que sufrió, no fue una cosa sencilla y fácil. Pero nada de eso
se compara a lo que nos espera, a lo que Dios tiene para nosotros allá en su gloria. Porque todo aquí es que pasajero. Termino con esto. Último pasaje, Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 16. Ya lo vimos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? Pero se lo recuerdo y se lo repaso. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ¿qué? Ánimo, es decir, no se agüitaron, no se echaron a correr, no huyeron como los discípulos cuando arrestaron a Jesús. Dice, y los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven ahora mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me ¿qué? Me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, para que, dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pregunto, hermanos, y termino con esta pregunta: ¿estás dispuesto a sufrir y a padecer por causa de Cristo? El Señor puede traer a tu vida aflicciones. ¿De qué? De muchas cosas. ¿Estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? ¿A padecer? Ay, pero es que a mí me predicaron un evangelio de que ven a Cristo y tus problemas se acaban. Aquí dice Pablo que no. A lo mejor van a aumentar tus problemas. Debemos de estar dispuestos a padecer. Porque aún el sufrimiento y el padecimiento trae ¿qué? Gloria al nombre de nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Señor, en esta mañana alabamos y bendecimos tu santo nombre. Y damos gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que es poderosa para salvación, pero también es poderosa, Señor, para traer gozo y paz en medio de nuestras aflicciones. Y sabemos, Señor, que aún en medio de esas aflicciones,
Tú recibes gloria, honra y alabanza por tus hijos, porque todo es para gloria tuya. Señor, enséñanos a glorificar tu nombre, no importando las circunstancias, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Y así como hemos visto al inicio de este mensaje, estamos viendo un mundo que se está cayendo en pedazos, que está a punto de colapsar. Y es en base también a la profecía de tu palabra. Porque es en medio de este colapso cuando surgirá ese personaje que el mundo está esperando, el anticristo. No tu pueblo, no tu iglesia. Nosotros te esperamos a ti. Pero el mundo está esperando a un líder que ponga orden en todo este desorden. Señor, danos de tu fortaleza y que tu palabra siga siendo nuestro refugio todos los días. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Amén.